Bienvenidos al Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar aquí en esta noche de estudio. Estamos en las cartas apostólicas, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Dios te alabo, Dios te bendigo, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder exponer tu palabra de gloria, tu sana doctrina, capítulo por capítulo. Danos palabra de vida y no de muerte. Unge mis labios para que esta palabra de gloria ayer pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Y tenemos una librería cibernética. Si usted lo está viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, verá que usted podrá encontrar ya libros completos como Filemón, Romanos. Estamos trabajando ahorita en Pedro, ya tenemos Primera de Pedro, ya tenemos Judas. Entonces, desde esa tarea usted puede hacer sus propias carpetas de estudio para que usted pueda estudiar en su comunidad, en su casa, la palabra de Dios, la palabra de gloria, cada capítulo, ¿verdad? Por lo menos como una hora trabajamos en cada capítulo para glorificar el nombre de Dios, para poder explicar tantas cosas que tiene cada capítulo de las cartas del Nuevo Testamento. Y estamos en 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2. Es muy importante que recordemos que el capítulo 1 nos habla del conocimiento, ¿Qué tan importante es el conocimiento? Porque sin conocimiento no somos nada. Usted puede orar, ayunar, hacer lo que usted quiera, vigilias, ir a la iglesia toda su vida, pero si usted no tiene el conocimiento correcto para Dios, usted es un cero a la izquierda, como lo dice en la carta de Pedro. Usted está perdiendo su tiempo, está jugando a la iglesita, Dios no lo considera, porque lo único que te puede conectar a Dios es el conocimiento correcto de Él. Jesús advirtió que solamente hay un conocimiento, un solo camino, es Él. Entonces es muy importante que usted sepa eso, el capítulo 1 y el capítulo 2 lo vamos a leer, que dice, nos da una advertencia de los falsos maestros, dice profetas y maestros, ¿verdad? Pero es una advertencia muy buena que nosotros tenemos que considerar para que nosotros estemos alerta que podemos ser engañados o burlados por muchos burladores. Nos dice en la primera carta de Pedro que son esos artífices, artesanos artífices de encubrimiento, o sea, que son unos artesanos para encubrir, para engañarte, y es muy peligroso, ¿verdad? Ya cuando alguien es un artesano, imagínense, ya se la sabe. Entonces debemos de saber que nos advierte eso. Y si usted ve las cartas de Corintios, la carta de todo el Nuevo Testamento, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, todas nos advierten de los falsos maestros, todas. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema muy importante, porque muchos van a ser engañados, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta preciosa carta que nos dejó Dios para que nosotros la leamos, entendamos bien, versículo por versículo. Dice, empero hubo también falsos profetas entre la gente, dice el original. Muchas veces pueden encontrar pueblo, ¿verdad? Pero hubo también falsos profetas entre la gente de nosotros, así como habrá entre vosotros. ¿A quién está hablando ahora Pedro? Fíjense muy bien, dice que había falsos profetas entre la gente o el pueblo, ¿verdad? Pero ahora entre vosotros, y ahora entre vosotros está hablando de la iglesia, no está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la iglesia. ¿Se fijan? Antes había falsos profetas y los mataron, ¿verdad? A todos se los echaron. Dijo Jesús, ¿verdad? Todos ustedes mataron a todos los profetas y me matarán a mí. Y eso lo hicieron, ¿verdad? Y dice, también habrá entre vosotros falsos maestros. Ya no dice profetas, ¿verdad? Primero dice, ¿qué dice Pedro? Profetas, ¿verdad? Profetas. Y habrá también falsos maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los profetas ya no existen. Por eso Pedro está hablando así. Claro, vemos hoy en día que muchos se hacen decir que son profetas, pero eso es una aberración porque ya el canon está cerrado. Si alguien se dice ser profeta está fuera de lugar, porque entonces va debido a nuestro Señor Jesucristo, porque Él
vino a cerrar la profecía. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice que antes Dios habló de muchas maneras, ¿verdad? A través de los profetas, en sueños, visiones y todo eso, pero hoy nos habla a través de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Biblia únicamente. Y Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces Él nos habla a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dice, así que como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Fíjense muy bien, dice que introducirán herejías. ¿Pero cómo? Encubiertamente. ¿Quiere decir eso en griego? Que encubiertamente quiere decir que está camuflajeado. No se vaya a confundir como muchos, ¿verdad? Que cuando dice profeta no está hablando de la palabra de profética. La palabra profética es la palabra de Dios. Profetas es la posición ministerial que Dios le dio a algunos para revelar en el Antiguo Testamento lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces dice, introducirán encubiertamente herejías, ¿verdad? Entonces, encubiertamente, usted no se va a dar cuenta muy fácilmente porque la mentira, porque van a ser mentiras, ¿verdad? Mentiras. ¿Por qué? Porque es lo contrario de qué? De la verdad. Se las van a decorar, disfrazar, ¿verdad? Le van a decir, pues si hay pastores, hay pastoras. ¡Amén! O sea, va a sonar muy bonito. Si hay esto, hay otro. ¡Amén! Entonces, esta es una herejía. Herejía en el diccionario Webster de 1800 dice que es algo contrario a la verdad. Algo contrario a la verdad o una verdad distorsionada. Por ejemplo, yo digo pastor y pastoras, entonces pastoras es una herejía porque es una verdad distorsionada, porque no establece la Biblia que haya pastoras. Entonces, una herejía es una verdad chueca. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el desierto, que tuvimos en la antesala del cajetín de los 3 strikes de Satanás, ¿verdad? A Satanás usó la palabra de Dios y la torció. Usó la palabra de Dios, pero le trató de dar otro significado. Eso es una herejía. Te pueden predicar a ti de la Biblia. No es lo mismo que te prediquen de la Biblia o que la Biblia predique de Dios. La misma Biblia predique de Él. Muchos pueden predicar de la Biblia, pero que la Biblia predique lo que Dios quiere, no muchos. Eso es muy importante. Entonces, eso es una herejía. Una herejía es algo, una verdad distorsionada, ¿verdad? Hay demonios y hay demonios. Hay ángeles, pero yo los puedo cambiar, yo los puedo hacer chueco. Yo puedo decir, no, pues que te endemoniaste, se te metió un demonio. Porque la Biblia dice que hubo demonios, se le endemoniaron muchos en el Antiguo Testamento. Entonces, puede ser una herejía. ¿Por qué? Porque puede ser una verdad distorsionada. Porque si tú tienes a Cristo no hay condenación y tú estás protegido por Dios. Tú no te puedes endemoniar. Entonces dice encubiertamente. ¿Sí sabe cuando es un policía encubierto? Uno del FBI encubierto. Él no puede, los criminales no pueden saber que él es del FBI porque lo van a matar. Entonces tiene que ser algo muy escondido, algo muy oscuro, que la gente no se dé cuenta, ¿verdad? Que la Biblia habla de prosperidad, ¿verdad? La palabra, la Biblia habla de esto, ¿verdad? Entonces no confundamos lo que dice Dios. No se confunda con profecía, como dije antes. Profecía es la palabra profética más segura, como dice Pedro, es la palabra de Dios, pero profetas es el que habla diciendo que dice Dios esto, dice Dios lo otro,
que habla mal la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es algo muy importante. No es porque la mayoría de profetas falsos hablan por herejías o por emoción. Dicen, tu esposa va a tener un hijo el otro año. Aquí no veo a la señora fulana de tal. Entonces, si no está aquí, no es de Dios, ¿verdad? Que vas a tener un carro, una casa, todo eso es mentira. Esos son falsos profetas. Esas ya son herejías. Vamos a ponerlo aquí abajo, ¿verdad? Descaradas. Lo bueno está por venir. Descaradas, lo bueno está por venir, ¿verdad? Venezuela para Cristo, México para Cristo. Esas ya son herejías descaradas, porque ni siquiera la Biblia lo dice. Porque ya esas ya son encubiertas. Esas ya no son encubiertas. Esas ya son descaradas. Es una gente descarada que te dice, dame y prospera. Los que piden diezmos es una herejía descarada, porque ni siquiera en el Nuevo Testamento lo dice. Es una herejía descarada. Entonces, es muy importante saber que hay falsos maestros, ¿verdad? Profetas ya no existen, pero sí va a haber maestros, falsos maestros. Van a decir muchos que son profetas, pero no lo son, ¿verdad? Que siembras, que no siembras, eso es puras mentiras. Van a introducir muchas herejías, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo podemos discernir quién es un falso maestro. Hoy lo vamos a discernir quién es un falso maestro. Y usted va a poner ahí en su libreta, que nos está viendo a través de las redes sociales, y usted va a poner palomita, y ya si usted ve que el dirigente espiritual en su iglesia es un falso maestro, usted se va a dar cuenta porque la Biblia lo saca a luz. Versión Nueva Internacional lo saca a balcón, ¿verdad? Para que la gente lo vea. Dice, introducirán encubiertamente herejías de perdición. Eso es algo que no entiende mucha gente. Que todo aquel que está en una iglesia donde te hablan herejías, ¿cuál es tu destino final? Perderse. Porque de tal manera Dios amó al mundo para que no se pierdan. Perderse está hablando de salvación. Todas las herejías te llevan al lago de fuego, al infierno. Entonces, si tú estás en una iglesia y dices, bueno, aquí hay ciertas herejías y yo creo lo bueno, yo desecho lo malo, te vas al infierno. Un verdadero hijo de Dios no tolera ninguna herejía. No la tolera porque tiene la verdad, vive dentro de él. No puede estar ahí. Entonces es muy importante que tú sepas eso, que esas mentiras, esas herejías, esas medio verdades te van a llevar a la perdición. Por eso es muy importante que tú reconozcas un falso maestro, porque va a arrastrar muchos al infierno. Y todos van a creer que eran cristianos, y todos van a creer que sirvieron, que iban a la oración, pero cuando se mueran y abran sus ojos, se van a despertar en el infierno. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona que crea toda su vida que fue cristiano y no lo era, y amanezca en el infierno cuando muera. Todavía un ratero, un mochorejas, un asesino, pues él sabe dónde se va a ir, pero el que creía, el que estaba autoengañado, no. Ese parece va a ser peor. ¿Se fija? Entonces dice, herejías de perdición, aún negando que los compró el Señor, aún negando que el Señor que los compró. ¿Qué quiere decir? Que van a negar ¿qué? El Evangelio, que es un regalo. La mayoría de personas que hacen herejías niegan el Evangelio, que es un regalo, que la salvación es un regalo, que no tienes que hacer nada, que la salvación no la tienes que cuidar, que la salvación no la tienes que prosperar, que no, es un regalo. La mayoría de gente que hace herejías niega la salvación, no predica el Evangelio. Si usted va a una iglesia y va un mes y no predican el Evangelio, usted no está en una iglesia falsa. Porque el falso maestro no predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque si alguien es sellado con el Espíritu Santo, se pone el dirigente espiritual como chancla y le dice que lo está engañando, porque Dios le abre los ojos. Entonces no le conviene predicar el Evangelio. O muchos que ni siquiera saben dónde está, ¿verdad?
Entonces dice, aún negando que el Señor los compró, trayendo sobre sí mismos, dice, acelerada perdición. O sea, que si tú estás escuchando herejías, te están enseñando herejías, tu perdición va a ser más rápido de lo que tú piensas. Al rato te enfermaste, al rato ya estás en el hospital, al rato ya estás bajo tierra, o a lo mejor vives 120 años pero vas a amanecer en el infierno. Pero su perdición no se tarda, porque Dios lo promete. Yo no lo prometo, Dios lo está prometiendo. Porque lo que Dios más honra es su palabra. Y si alguien la transgiversa, alguien la contamina, alguien la usa, se las va a ver con Dios. Se las va a ver con Dios. Una perdición de a sí mismos, ¿verdad? ¿Quiénes se van a ir derechito al infierno? Los maestros falsos. Porque quizás del grupo donde están Dios rescate a alguien. Y dice la palabra de Dios, y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemiado. ¿Verdad? En esta palabra de perdición en la King James, si usted la busca en el diccionario, está hablando algo de que los falsos maestros saben lo que están haciendo y lo hacen con odio, por ganancias deshonestas, sin saberlo. O sea, tienen un odio interior que ellos no lo saben. Muchos dicen, no, pues quizás no saben lo que está predicando, pero tienen un odio interior. ¿Cómo pueden reconocer a un falso maestro? Muy fácil, porque tiene envidia. Tiene envidia, esos están llenos de envidia y de rencor, y se tratan de exaltar. Lo vamos a ver a través de este estudio, que es muy importante. Y dice, muchos seguirán su perdición, por los cuales el camino de la verdad será blasfemiado. ¿Cuál es el camino de la verdad? ¿Verdad? Jesús, ¿verdad? Juan 14:6, ¿verdad? No hay otro qué camino. Jesús nos advirtió, no hay otro camino, no hay otro conocimiento. No puedes tú orar todos los días, ayunar todos los días, prender una velita, de nada te sirve. Nada más hay un solo conocimiento, un solo camino, cómo llegar a él. Entonces es muy importante. Será blasfemiado. 3. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es muy importante, porque mucha gente dice que, bueno, ahí los falsos maestros te van a sacar la lana. No, aparte de sacarte la lana, la palabra de griega dice, harán mercadería contigo. O sea, como si tú fueras esclavo de ellos. Ellos te van a usar para lucrar. O sea, van a agarrar a los más tontos o a los que tengan ciertos talentos para lucrar ellos. Por ejemplo, oye, voy a abrir otra iglesia, pongo a fulano de tal a predicar ahí de gratis, y pongo al otro así de gratis, y yo me robo todos los diezmos. Y así es. Así hay muchas personas manipuladas. Así hay muchas personas manipuladas, desgraciadamente, que las usan. Tú me vas a cubrir el domingo. Y no le dan ni 5 centavos, porque hacen mercadería de ellos, porque lo están vendiendo como si fueran esclavos, y ellos hacen lo que ellos dicen. Ellos hacen como y lo peor que el esclavo, él siente un agradecimiento falso hacia el falso maestro. Hace CD, libro. Sí, CD, libro, lo que sea, hace mercadería de las personas. Dice, venme a ayudar a limpiar mi casa, venme, dame un ride. Hace mercadería de las personas. Son falsos maestros. Es muy importante que sepas. Y dice, con palabras fingidas, ¿verdad? No, tú tienes que seguir a tu líder espiritual, yo soy tu papá espiritual. Te cuentan cuanta cosa para que tú caigas, porque son palabras, ¿qué? Fingidas. Palabras fingidas. Y dice la palabra de Dios, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Dónde van a acabar esas personas? No hay cuestionamiento. Aquí no hay nada de que un pastor que se murió y que Dios lo tenga en su gloria. Si él no predicaba la sana doctrina, él está en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Nada de que Dios lo tenga en su gloria.
Eso es mentira, eso es otro autoengaño de las personas. Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pero ¿por qué dice porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? No está hablando de que nosotros tenemos que calificar para la salvación, está hablando que rechazaron el santo mandamiento, el evangelio de gloria. ¿Sí se fija? Rechazaron el evangelio de gloria, rechazaron lo que hizo Jesús, no fueron sellados esas personas. Entonces dice la palabra de Dios que porque si no perdonó a Dios a los ángeles que pecaron, más antes habiéndolos despeñado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ya les expliqué que la tercera parte cayó del cielo, Satanás se llevó la tercera parte de ángeles, pero una parte Dios la puso en prisiones encadenadas bajo la tierra para librarlos de la tribulación, para que esos mismos demonios hagan esa tribulación. ¿Y quién cree que esos demonios van a obedecer? A Dios. Porque Él los encerró, ya los tiene ahí cautivados, entonces ellos van a hacer lo que Dios les diga. Entonces sabemos que hay en el inframundo, debajo de la tierra, hay demonios que fueron encarcelados, y también nos dicen Judas, ¿verdad? Para ser reservados al día del juicio, la tribulación, y no perdonó al mundo viejo, antes perseveró a Noé, la octava persona, dice predicador o pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, ¿verdad? Sabemos que la Biblia nos dice que Noé predicó 120 años, para que la gente se arrepintiera, pero no se arrepintió. Entonces vemos que no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles. ¿Pero qué no perdonó? ¿Cómo se portaron? Porque no eran santurrones, no perdonaron a que no le hicieran caso a Dios. ¿Cuál era la manera de ser salvos? ¿Se fijan? Porque Noé no era una perita en dulce, su familia tampoco, mas sin embargo entendieron lo que quería Dios y se salvaron. ¿Se fijan? Y unos ángeles, una tercera parte se quedó con Dios porque entendieron. No porque fueron buenos, sino porque entendieron lo que quería Dios, de qué manera podían ser salvos. Y dice 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, los que habían de vivir impiedamente, y libró al justo Lot afligido por la nefanda conducta de aquellos malvados. O sea, rescató a alguien por misericordia, porque Abraham se lo pidió a Lot, su sobrino, pero puso a Sodoma y Gomorra como ejemplo, que él puede destruir cualquier ciudad, cualquier parte del mundo con fuego, y lo va a hacer. Por eso es un ejemplo, por eso Pedro lo llama como un ejemplo. 8, porque aquel hombre justo morando entre ellos, los que veía, oía, afligía su alma justa todos los días con hechos ilícitos de ellos, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para atormentarlos el día del juicio. ¿Quiénes son los piadosos? Piadosos, fíjese muy bien. Piadosos no quiere decir que tú seas muy bueno, piadoso quiere decir que tú vivas en cercanía de Dios, de piedad. ¿Se fija? Que Él esté dentro de ti. Por eso sabe librarte. Si Dios está dentro de ti, te va a librar. Esa es la única manera que tú te salves, si el Espíritu Santo está dentro de ti para librarte. Nada de otra manera. Dice, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia, despreciaron las autoridades, atrevidos, contumaces, que no temen de decir el mal de las dignidades. Como quiera que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ella delante del Señor. Hubo algo muy importante, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos reconocer un falso maestro? ¿Cómo reconocer un falso maestro?
o pastor, o apóstol, o como se diga, o como se quiera llamar, porque no existen más que dos posiciones ministeriales. Número uno, muy fácil, lo que enseña. Lo que enseña lo correcto, enseña la sana doctrina, enseña los misterios, enseña las ordenanzas de la iglesia, pues enseña cómo se debe dirigir una iglesia, enseña los mandamientos de la iglesia, nos enseña. Entonces, ¿qué está enseñando? Enseña el evangelio, predica el evangelio cada vez que predica el evangelio que cada vez que dio un estudio, que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque esa es la única manera que las personas pueden ser selladas. Lo predica. Entonces, si no lo predica y no predica eso, entonces es un falso maestro, número uno. Número dos, el falso maestro se infla o se ensalza, ¿verdad? El falso maestro dice: yo soy la autoridad de la iglesia, yo soy el pastor, yo soy la autoridad que me puso Dios, yo soy el pastor de pastores, ¿verdad? Como me dijo uno a mí, yo soy el pastor de pastores. Dije, cálmate, yo creo que el pastor de pastores era Jesús. Entonces, el que se infla no es un falso maestro. Yo soy doctor, yo soy licenciado, yo tuve esto, el otro, que yo soy del concilio tal. Así me dijo una señora, dice: yo tengo 30 años de Pentecostés, a mí me debe de dar vergüenza decir que tengo uno. El que se infla es falso maestro. Lo que enseña principalmente es lo que tiene que uno ver. 3. El falso maestro, el enfoque. ¿Qué es el enfoque? ¿Qué predica? ¿Va? Predica de los diezmos, predica del dinero, predica que nadie ofrenda, predica de las primicias. Es un falso maestro, ¿verdad? Todo esto es falso, ¿verdad? Si enseña mal, es un falso maestro. Si se infla o se ensalza, ¿verdad? También vimos esa palabra, ¿verdad? Hace poco, ensalza, que se quiere levantar. El único que nos puede levantar es nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros partamos de aquí. Es el único que nos va a levantar. Hasta ese día vamos a ser ensalzados. Cuando mi espíritu se eleve para el cielo o me arrebate, porque venga el arrebatamiento, entonces voy a ser ensalzado. Es la única ocasión que voy a ser ensalzado, ¿verdad? Y, ¿verdad? El enfoque también muchas veces, ¿verdad? Que no está regañando a la congregación, está diciendo mis enfermedades por su culpa, todo eso, porque es un falso maestro. Número 4 de los falsos maestros, ponga mucha atención, siempre enseña algo nuevo, ¿verdad? Ahora vamos a tener esto, ahora vamos a tener valores, ahora vamos a hacer un retiro, ahora vamos a hacer noches de sanación, ahora vamos a hacer vamos a ir a orar a toda la ciudad, vamos a hacer una lotería, vamos a hacer una tanda, porque él no tiene el conocimiento de Dios que la sana doctrina lo llena. Y le quiere enseñar a la gente, no para que la gente aprenda, para retener a la gente como membresía. Por eso hacen los retiros, para retener a la gente por la membresía, no por otra cosa. No les importa su salvación ni nada. La Biblia lo dice que tienen otra mente, mentalidad corrupta. Entonces así, estas 4 usted puede ver que es un falso maestro inmediatamente. Yo le dije así a una persona en México, ahora que fui: dime lo que predicas y te diré quién eres. Así de fácil. Yo te digo si eres de Dios o no eres de Dios. Así de fácil. Yo puedo discernirlo muy rápidamente. Se inflan, ¿verdad? Muchas personas se inflan hoy en día. Entonces es muy importante que veamos eso, que la palabra de Dios, nos quedamos en ¿qué versículo? Iba para el 12. 12, ¿verdad? Mas estos diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, parecerán enteramente su propia corrupción, ¿verdad? La Biblia no nos puede describir mejor que son unas bestias. ¿Por qué? Porque Dios en la Biblia, en todo el concepto analógico, llama a las personas bestias toda aquella persona que no tiene el Espíritu Santo.
¿verdad? Porque ya vimos que si somos así, va, y tenemos cuerpo, alma y no tenemos espíritu, somos 2/3, entonces 2/3 equivale a .666, ¿verdad? Es un Dios de las matemáticas, es una bestia para Dios. Aunque sea un ser humano, es una bestia. Dios lo considera como una bestia, ¿verdad? 5A, que te tratan a ti como esclavo, mercadería, dice, mercadería. No que te quitan la lana o que te ponen a vender talento, te ponen a vender en la iglesia, que pro templo y que vamos a hacer esto para levantar fondos. Eso es ser mercadería. Todo eso es de un falso maestro. ¿Por qué? Porque no confía que Dios puede sostener la iglesia. Y te dicen, si no tienes el diezmo, estás robando a Dios. Sí. Tenemos un programa que se llama ¿Quién roba a quién? Véalo, ese es un estudio relámpago. ¿Quién roba a quién? Y si usted se dará cuenta que el que lo roba es el falso maestro, no usted. ¿Verdad? ¿Verdad? 6. Vamos a ver el número 6. Fíjense, un falso maestro no es una carta abierta. Así, todo así. Échenle al alfombra y se lo lleva corriendo al closet. Nada de que, a ver, hermano, cuéntelo cuánto hay, apúntelo, vamos a ver las cuentas en el banco, nada. Ese es un falso maestro. Inmediatamente usted se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué hicieron con tanto dinero? No le preguntes al siervo de Dios. Es otro falso maestro. No le preguntes al ungido de Dios, ese no lo ha ungido nadie. Si tuviera la unción, hablara verdad, hiciera verdad. Eso es muy importante. ¿Qué número vamos? 13. Y recibirán el galardón de su justicia como los que reputan por placer y los deleites del día. Estos son suciedades y manchas, las cuales comiendo con vosotros juntamente se crean en sus propios errores. O sea, no solo Dios los considera una bestia, también los considera basura a esas personas. Suciedad. Algo, dice, como estiércol, dice en griego, ¿verdad? Algo, ya ni el abono huele más bonito. Entonces, fíjense cómo Dios nos advierte quiénes son esas personas. Tú te das cuenta muy fácilmente a qué está enfocado. Yo me acuerdo años atrás, fuimos a una iglesia 4 domingos y los 4 domingos predicaron del diezmo cuando no hay diezmos. Entonces, ¿qué es un falso maestro? Así de fácil. Pero no existen ni los diezmos y nos predican 4 domingos de eso. Entonces, imagínense, predican de sanación. ¿Qué hace el falso maestro? El falso maestro hace lo que tú quieres oír. ¿Qué tienes problemas en tu hogar? ¿Qué quieres sanar? ¿Qué quieres sanar a tu abuelita? Dios no vino a cumplir tu propósito, vino a cumplir el propósito de Él. Ese es el verdadero Dios. Pero el falso maestro da a escuchar lo que la gente quiere oír. La economía se va a componer, que el partido del presidente el otro, hasta meten política, chile, mole, pozole, todo lo que les... ¿Por qué? Porque siguen enseñando sin llegar al conocimiento de la verdad, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice que ellos enseñan sin llegar al conocimiento de la verdad, por más que enseñen. ¿Por qué? Porque la verdad no está en ellos. Entonces, ese es el falso maestro, que ellos te predican lo que tú quieres oír. Si la iglesia está apachurrada, hablan de eso. Si tembló, te hablan que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a esto, lo otro. Que el COVID, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestra protección. Así es el falso maestro. ¿Por qué? Porque el falso maestro quiere detener la audiencia, detener la membresía. ¿Sabes quién es un falso maestro? El que te dice que te robas una oveja. Porque las ovejas no son ni de nosotros, son de Dios. ¿Cómo te va a decir un falso maestro? ¿Me robaste una oveja? Pues ¿cuánto te costó? Yo creo que las ovejas le pertenecen a Jesús. Entonces ahí te das cuenta, ahí te cae el 20, chichín, te
cae el 20, no empieza a decir, es que qué onda, no es falso maestro. Entonces ponga mucha atención, abra bien sus ojos espirituales, lea la Biblia correctamente, no se deje engañar. ¿Quién es falso? ¿Quién no? ¿Verdad? ¿Quién lo hace? ¿Quién predica? ¿Quién enseña por amor? Por amor a las almas. ¿Quién? No por una ganancia deshonesta, no para satisfacer sus vientres, no para hacer lo suyo, ¿verdad? ¿Verdad? Dice 14, teniendo los ojos llenos de adulterio. No que vean a las hermanas en paños menores o que eso se refiere que ellos tienen su vista adulterada, ¿sí me entienden? Que todo le quieren sacar ganancia, todo le quieren sacar ganancia. La Biblia la ven como ellos quieren, ¿verdad? Ven la palabra de Dios y la transcriberan a su conveniencia. Tienen ojos de adulterio, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo Malaquías, robará al hombre a Dios, y digo, eso sí me gusta, ¿verdad? O bueno, yo veo aquí, mire, fíjese muy bien, las primicias, le vamos a pedir las primicias a la iglesia, pero me brinco donde dice año del jubileo, todos los regalos, ¿verdad? Adulteran en la palabra con esos ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecado. Dice, cebando las almas. ¿Qué quiere decir cebando las almas? Bien interesante, ¿verdad? Cebando las almas. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? ¿Qué cita es? Cebando las almas. Pedro 3, Pedro 2:14. Cebando las almas. Dice, seduciendo las almas. Pero cebando esa, haz de cuenta que le echaron aceite a su alma o cebo. Cebando las almas es echándolas a perder, echando a perder tu alma. ¿Y qué es tu alma? Tu mente. Por eso muchas personas que están en estas iglesias con falsos maestros tienen una mente cebada, tienen cebo. Tú les dices, la palabra de Dios dice eso, y tienen cebo en sus orejas, no quieren oír la verdad, nada más quieren oír al falso maestro. ¿Cómo creen que yo le voy a hacer caso a un maestro? Mejor le hago caso a Dios, lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y además, otra de las características de un falso maestro es codo. No suelta el dinero, dice que no tiene dinero, no tiene para ayudar, no le alcanzan para los gastos de la iglesia, te pide para la luz, para el agua de la iglesia, te pide de todo, te trasquila las ovejas. Ese es un verdadero falso maestro, ¿va? Teniendo ojos de adulterio, no saben cesar y pegar, cebando las almas, inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de la lujuria, de maldición. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ponga mucha atención. ¿Qué dice Jesús? Lo que están viendo a través de las redes sociales. Nada más hay dos clases de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo. Aquí no hay nada de un hijo medio angelito coludo, no. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no puedes tener cuernos y tener un laurel en tu cabeza. O eres uno o eres el otro. Y todas esas personas que están bajo estos falsos maestros, desgraciadamente, son hijos de maldición. Porque tarde o temprano van a caer en la perdición. Porque si hubiesen creído al Evangelio, patitas, ¿para qué te quiero? Salgo de ahí corriendo por mi vida, como dice la Biblia. Hay un mandamiento de la iglesia que dice, corre por tu vida de ese lugar, porque te van a corrompir. Es un mandamiento, corre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que te pueden llevar hasta el lago de fuego. Entonces es muy importante ver eso, ¿verdad? Es constante, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, que dejando el camino derecho. O sea, ¿cuál es el camino derecho? Jesús. Han errado. ¿Qué es errado? ¿Qué es errado? Pecado es cuando tú avientas una flecha y se sale de la trayectoria. Entonces no das en el blanco, ¿verdad? Entonces eso es errado. O sea, ahí ya te saliste de qué? Del camino, de la trayectoria. Ya pecaste ante los ojos de Dios.
y nada más se lleva un pecado para irte al lago de fuego. Entonces, han errado habiendo ¿qué? Seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Si se fija en el Antiguo Testamento, si estudiamos nosotros Balaam, son las mismas características de un falso maestro. Las mismas, no cambia. Balaam es Satanás, es el Dios que adoraban desde Babilonia. Pero fíjense muy bien que las características no cambian. ¿Nunca has oído que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre? Pues hoy te vas a aprender una nueva cosa, que Satanás es el mismo de ayer, hoy y siempre. No cambia, porque son las mismas características de él en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Se fija cómo la Biblia no miente, es perfecta. Y dice, mas fue reprendido por la misma transgresión la muda asna, hablando la voz del hombre que refrenó la locura del profeta. Estas son las fuentes sin agua, nubes traídas de torbellino. Entonces, todas esas, aquí vamos a hacer una ruda, que dicen que la bendición de Dios, que vas a prosperar, que tu familia, son nubes sin agua. No hay una verdadera fuente de vida en ellos. Dice que esas nubes las traen torbellinos. Dice así la palabra de Dios: fuentes sin agua, nubes traídas de torbellino, de viento, para los cuales está guardada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, así como Dios nos prometió al que creyó al Evangelio de Gloria que tenemos una morada en el cielo, también les promete a los falsos maestros que tienen una morada en el infierno. Está prometido. Porque estas personas son estériles, son fuentes sin agua. ¿Verdad? Que pueden ellos decir que hay mucha bendición, que hay prosperidad. Así yo he visto iglesias, changarritos, iglesias que tienen su falso pastor y que los manipula. También manipulación. Aquí le vamos a poner manipulación. Manipulación. Esta encaja en mercadería, de que te hacen esclavo. ¿Verdad? Manipulación es brujería. Sí, manipulación. ¿Sabía que las personas que están manipuladas en una iglesia falsa están embrujadas, según la Biblia? Si usted no lo sabe, la Biblia lo esclarece y lo dice. Toda persona que está bajo un yugo de un falso pastor o un falso maestro está embrujada. Hay un poder diabólico en esa persona que no se puede salir, o tal vez haya un poder de Dios para que se pierda por no haber creído a la verdad, por haber rechazado a la verdad. Dice, ya están guardadas eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Entonces, estos falsos maestros ya tienen un lugar en el infierno, seguro. Ya tienen su cuartito y todo, ya tienen su morada en el infierno. Así como los cristianos tenemos una morada en el cielo, ellos ya tienen un lugar específicamente en el infierno. 18. Porque hablando arrogantes, palabras de vanidad, se ceban, dice la palabra de Dios. Se untan, ¿verdad? Ese cebo, ¿verdad? ¿Sí sabe que una comida o un taquito de eso le echas cebo y sabe bien sabroso? ¿Verdad? Una carne asada le echas el gordito, el cebo y pues, hasta a Dios le gustaba eso cuando hacían las ofrendas en el Levítico, que quemaban el gordito. Ese aroma le gusta a Dios, porque el cebo huele bonito. Todo lo que huele bonito es bueno, ¿verdad? Pero quizás sea mucha grasa. O cómese un taco sin grasa para ver cómo le sabe. Le sabe malo. Entonces dice, porque ellos hablando arrogantes palabras en vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne de soluciones que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esto es muy importante que sepas tú, querido hermano en Cristo, lo que están viendo a través de las redes sociales y a través de este estudio, que muchos van a estar contra la verdad. Por eso muchas personas están contra los verdaderos pastores, los verdaderos siervos de Dios que predican la sana doctrina, están en contra de ellos. Muchos, porque la Biblia los carece, que habrá muchos falsos maestros. Habrá mucho más falsos maestros
que verdaderos maestros. ¿Qué le hace pensar que usted está en una iglesia verdadera? Imagínense, en el año 2004 yo fui a una convención bautista donde me enseñaron que había más de 2.790 iglesias evangélicas cristianas falsas registradas en el mundo. Y no están contando los changarritos y las casas y los garajes donde la gente empieza sus iglesias. Están hablando de concilios, de denominaciones registrados. Imagínense cuántas iglesias falsas hay. Entonces, va a haber mucho más gente falsas que verdaderas. Pero la verdad siempre va a ser más fuerte que la mentira. La verdad siempre va a ser más fuerte que la mentira. ¿Verdad? Dice, fíjese muy bien, 19, prometiéndoles libertad. Todas esas iglesias te dicen, es más, si tú vas a una iglesia falsa y la alabanza dura 1 hora, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Es obvio, eso es lo que te prometen. ¿Nunca has estado en una iglesia de esas? Y fíjese, ¿cómo hay brujería? En una canción que se usa 8 tiempos, hay libertad, y otra vez hay libertad, o el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Hay un hipnotismo en las personas, usted no lo sabe. Si ustedes conocen de música, usted sabrá a lo que me estoy refiriendo. Y después uno se cae y hay una histeria colectiva y los otros se caen. ¿Por qué? Porque están hipnotizados. Con la música se puede hipnotizar si usted no lo sabe. No importa que estén hablando de Dios. Por eso es preferible que usted cante coros cortos cuando usted alaba a Dios, para que usted no caiga en el emocionalismo ni en un hipnotismo falso. Entonces vemos que dice que prometiéndoles libertad, ellos mismos son siervos o esclavos de corrupción. Ellos mismos son esclavos. ¿Cómo un falso pastor me va a prometer libertad cuando él está más encadenado que nadie y ya tiene un lugarcito allá en el infierno? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo él me va a prometer libertad? ¿Verdad? Así hemos ido nosotros a iglesias que ¡libre! ¡Libre! La libertad no se capta, la libertad se vive. Entonces, dice, siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido, el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre de que él venció. Es una regla de Dios. Entonces, ¿tú cómo vas a ser esclavo que alguien que es esclavo? Por eso usan poderes malignos para manipular, como brujerías, sortilegios, santería, a muchos miembros de sus iglesias para manipularlos. Tú estás en una iglesia falsa, te manipulan. La iglesia verdadera de Dios, todo se hace voluntariamente. Todo se hace voluntariamente. Tú ofrendas voluntariamente, sirves voluntariamente, trapeas la iglesia voluntariamente, haces lo que Dios te ponga en tu corazón, porque dice que somos hechura suya en Cristo Jesús, listos para buenas obras que Él preparó de antemano. Jesucristo nos puso esas obras para hacer de antemano. Si Jesucristo no te las ha puesto, entonces un falso pastor te va a decir, haz esto, haz lo otro, te va a decir, equipo 3, venga a orar, equipo 4, le toca servir, equipo 6, le toca lavar la iglesia. ¿Por qué? Porque es un falso pastor. ¿Se fijan cómo la Biblia no miente? ¿Y cuántas de esas iglesias usted no conoce, los que nos están viendo a través de las redes sociales? Muchas, ¿verdad? Dice 20, porque sido, habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos de sus postrimerías, les son hechas peores que los principios. Es muy importante, todo aquel que se le dio el conocimiento de la verdad y lo rechazó, el día del juicio las va a pagar. ¿Sabía que en el infierno, según la Biblia, hay niveles de tortura? ¿Sabía eso? Si tú no
si tú fuiste un alma de Dios y no te robaste nada, ni el cambio de las tortillas, si eres un hombre justo y verdadero, te fuiste al nivel 1. Y si eres un 8 orejas, mataste a tu abuelita, quizás al 4. Pero si tú conociste la verdad y la rechazaste, te vas hasta abajo, dice la Biblia, al peor castigo, por haber rechazado la verdad de Dios. Por eso es mejor que ni te hubieran hablado de Dios, del Evangelio. Esas personas, que Dios tenga misericordia por ellas. Eso se refiere a este versículo. Sus posteriores serán hechas peores a los principios, porque mejor les hubiera haberlo conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? El Evangelio. Ese es el santo mandamiento. Si tú crees al santo mandamiento, santo remedio, Dios hace lo demás. Pero fueron atrás, no creyeron al Evangelio, lo contaminaron, creyeron otra cosa, o quién sabe. Pero 22, pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro se vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahí no quiere decir que pierden su salvación, ahí quiere decir que ni la puerca ni el perro fueron transformados. Entonces la persona sigue siendo una bestia. Nunca el Espíritu Santo entró en ellas. ¿Por qué? Porque escucharon un falso maestro. Y no quiere decir que se vuelva al vómito, que se va al mundo. No, puede ser un religioso toda su vida y morirse así como un religioso, y le hacer una ceremonia y bien bonito y todo, pero cuando abra los ojos va a oler a carnitas y se va a dar cuenta que el que se está cocinando es él, no otra persona. Eso es lo peor. Ese es el peor castigo que Dios le puede dar a alguien que creyó que estaba con él cuando no estaba con él, porque creyó que lo conocía. Si tú conoces a Dios, tienes el conocimiento de él. Aquí no es que yo conozco a Dios. Si tú conoces a Dios, tienes que tener el conocimiento de él, correcto, porque si no, conoces a Balaam. Y no tienes al Espíritu de Dios, tienes el Espíritu de Kundalini, el Espíritu del dragón, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta en esta epístola que nos advierte de los falsos maestros, de los falsos rabís, de los falsos que se dicen rabinos, profetas, apóstoles, maestros, que se inflan en títulos y que dicen Dios esto, Dios el otro? Así un día me dijo, ¿y quién rayos eres tú? Le dije, yo soy un humilde siervo para servir a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo soy don nadie. Yo soy don nadie. Yo le doy gracias a Dios por la misericordia que me ha derramado en mí. Y yo no soy nadie. Porque yo me voy a ensalzar cuando Él me levante. Hasta ese día. Porque la Biblia lo dice, ese día Él me va a ensalzar, no yo. Entonces voy a esperar ese día. Entonces yo, mientras tanto, calladito me veo más bonito. Entonces vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguna pregunta de este tema muy importante? Entonces, primeramente, Pedro nos habla del conocimiento. ¿Para qué necesitamos el conocimiento? Porque si tú no tienes el conocimiento, jamás vas a discernir al falso maestro. Jamás. Él te va a decir rojo, tú rojo. Él te va a decir amén y tú vas a decir amén. Pero ya vieron las características, lo que enseña, se infla, el enfoque. Enseña algo nuevo siempre, te manipula o hace mercadería tuya y no es una carta abierta. Con esos 6 puntos tú rápidamente puedes discernir quién es falso en una iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Dios te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio de 2 de Pedro capítulo 2, donde tú nos adviertes de los falsos maestros. Ya no queremos profetas, sino de los falsos maestros. Padre, yo te pido que este video llegue a muchos a través de las redes sociales, que las personas lo puedan compartir en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice amén. Que Dios los bendiga.